pero voy a presentar a una compañera de trabajo con la cual me ha tocado trabajar durante muchos años, no por ahí con los mismos roles, digamos, pero sí hemos compartido espacios de trabajo juntos, así que les voy a presentar a Anabela Nodar. Anabela hace 22 años que está trabajando en OSDE, desde hace un poquitito más de 2 años, está participando activamente en la transformación de la dirección de procesos y sistemas dentro de OSDE, hoy está activamente como un agente de cambio dentro del equipo de transformación del dominio digital. En 22 años de trabajo en OSDE, imagínense la cantidad de puestos y responsabilidades que tuvo que atravesar Ana, pero desde su primera asignación como facilitadora y hoy en día como agente de cambio, ella siente que pudo ahí unir o balancear su filosofía de vida con la filosofía laboral, ¿no? Pudo unir y congeniar esas dos mundos, por decirlo de alguna manera. Ana se incorporó, se hizo responsable del equipo de urgencias dentro de OSDE. Yo simplemente para ponerlos en contexto, OSDE es una empresa de salud, del rubro de salud acá en Argentina. Ella desde inicios de mayo del 2020, desde que arrancó la pandemia, tomó la responsabilidad de agarrar el equipo de urgencias dentro de OSDE. O sea, imagínense lo que es el equipo de urgencias dentro de una empresa de salud y a inicios del 2020, ¿no? O sea, sumémosle además contexto de pandemia, contexto de salud. Entonces, con esa complejidad, Ana se hizo cargo como facilitadora del equipo de urgencias y en ese contexto en el cual tuvo que trabajar, hoy nos viene a comentar esto, ¿no? Sobre la maestría y la autonomía en los equipos de alto rendimiento. Así que, Ana, un placer tenerte en el retreat y nada, bienvenida a este escenario virtual y el espacio es todo tuyo. Bueno, gracias Marian por la presentación. Intentaré resumirles un poquito mi experiencia y que les sea de utilidad. Es la primera vez que hago esto, así que se los cuento como para que lo sepan. Hay quizás no sé si nervios, pero esto de poder transmitirle la experiencia, ¿no? Hablar desde lo que me pasó. Como les decía Marian, desde el año 2000 que soy parte de OSDE, soy contadora, mi formación profesional es contadora y siempre estuve bastante lejos de mi profesión porque siempre trabajé en la gerencia de sistemas, ¿no? Estaba siempre muy involucrada en lo que eran los equipos de desarrollo, nunca participando activamente en un equipo de desarrollo, pero sí dando desde estos roles, ¿no?, que comentaba Marian, desde unos roles más al servicio o ayudando a estos equipos a hacer las cosas mejor, ¿no? Eficientizar procesos, quizás contrataciones, presupuesto. ¿Qué me pasó? En el 2016 en la dirección se empezó a hablar de lo que era una insinuación de lo que venía a ser una transformación digital, ¿no? Se empezó a charlar de esto y lo que me pasó que terminé en un equipo que tenía foco en lo que era salud digital. Y la verdad que creo que a partir de ahí empecé a transitar lo que es la agilidad, ¿no? Ahí empecé a vivirla sin saberlo. Es como que después me di cuenta que estábamos haciendo agilidad porque se puso muy el cliente en el centro, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son las necesidades de mi, de mi socio, ¿no? ¿Qué está buscando acá el socio? Ahí, disculpen, está compartiendo alguien, ¿no? ¿O comparto yo? ¿No están viendo mi pantalla? No, Ah, compartió disculpen. Vane, pero como quieras, Ana. Aguárdenme un segundito que les comparto. Dale. Ahora sí. Ahí está, vemos. ¿Estamos? Disculpen. Interrupción. Eh, bueno, les decía que en el 2016 sí empecé como a palpar esto que era la agilidad y teníamos bastante el cliente en el centro, qué necesitaban nuestros socios y ahí sí me tocó vivir lo que fue el desarrollo de las primeras consultas virtuales, ¿no? Esto de cambiar una visita médica virtual, perdón, presencial por una virtual, esos primeros pasos fue, la verdad, un trabajo muy lindo. Eh, y en el 2019 yo continuaba siendo parte de este equipo y en el 2019 sí se viene una movida como muy intensa en lo que es la dirección de procesos y sistemas, de que teníamos que trabajar distintos, ¿no? Había un foco muy fuerte en esto de tenemos que ir hacia esto, tenemos que hacer algo distinto. Había una estructura muy amplia, ¿no? Una estructura muy piramidal y se vino esta movida, me encontró en este equipo y en la distribución de roles y que me encantó, quedé como Scrum Master. Y ahí fueron mis primeros pasos. Creo que fue
como esto que decía María en mi presentación, como fue reencontrarme, ¿no? En este espacio, decir, bueno, acá fluyo, acá siento que puedo ser. Entonces, toda esta primera etapa fue esto de comprender el hacer y ser ágil para mí, ¿no? ¿Qué es ser y hacer ágil? Que está tan lejos de un método, no es un método nada más. Y transformarme, ese creo que fue mi principal laburo en esta etapa. Si tuviera que decir qué tendría que hacer distinto es que puse demasiado el cuerpo, había mucho apego emocional a ese equipito que estaba haciendo, que estaba facilitando, así que ahí fue como el aprendizaje y alguna persona que creo que está acá presente fue como una invitación a decir, bueno, vamos, ¿qué hacemos? Por dónde seguimos? ¿Seguimos donde estamos o o nos sumergimos a esta invitación, ¿no? Esto que era como bastante innovador, por lo menos dentro de la dirección, algo distinto y bastante irruptivo. Y bueno, y ahí tomé y dije, sí, sí, vamos a ir por algún cambio. Hasta acá en este equipo había llegado a hacer esos cambios, no iba a poder hacer más, ¿no? Tuve como eso de, hasta acá llegué. Y bueno, y surge la propuesta de esto de trabajar en este equipo orientado a valor de urgencias, uniéndolo con lo que decía Nico, es un equipo orientado a la experiencia, pero también tiene mucha eficientización de procesos, ¿no? Es la atención al socio en momentos de riesgo de vida o de emergencias. Asociado a esto, en marzo había comenzado la pandemia, fue el equipo el canal de ingreso del socio OSDE para ser atendido en este contexto pandemia. La verdad que se vivía un momento de mucho cambio, incertidumbre, presión, era como un cóctel bastante importante y el equipo hacia adentro, bueno, había sido también, ¿no? Como había llegado este cambio que decíamos, esa transformación del 2019, entonces lo que estaba hasta hoy como una estructura piramidal que venían trabajando como proyecto hace 3 años, 4 años que venían funcionando, se había desarmado, ¿no? Ya no existían estos jefes ni líderes. Entonces nos habíamos encontrado con una estructura que teníamos nuevos roles, POTO, que era la misma gente que ya estaba trabajando en el equipo, y un conjunto de personas, ¿no? Ese era así, un conjunto de personas, y por allá a lo lejos, varios proveedores, varios productos, varios métodos de trabajo, mucha minuta de reunión, mucha documentación, ¿no? Muchas sincros, o sea, evidentemente acá había algo que no estaba fluyendo. Así que bueno, fue esto, una estructura piramidal desarmada, un jefe con mucho impacto en el equipo, la palabra influía muchísimo. Se esperaba que lleguen las decisiones, pero los jefes no estaban. O sea, hoy no había más jefes, entonces las decisiones quedaban por ahí medio boyando, ¿no? Viendo a ver quién iba a decidir. Mucha falta de foco, ¿no? Estaban todos en todo. El contexto no colaboraba, obviamente, ¿no? La dinámica de urgencias había cambiado 100%. Veníamos de una atención presencial casi en un 90%, pasar de un día para el otro a hacer todas consultas virtuales. Las disposiciones de gobierno, los protocolos de atención de COVID variaban día a día. Laboratorios, los envíos de laboratorio, los laboratorios en sí habían cambiado, o sea, había cambiado el cambio y la incertidumbre eran la moneda corriente. Este equipo contaba con nuevos productos tecnológicos y equipos nuevos que se habían incorporado hacía muy poquitito y todavía no se habían ayornado a esta nueva forma de trabajo. Conversaciones sin hilo conductual, o sea, hablaban y yo preguntaba en las primeras intervenciones y evidentemente no había un nivel de diálogo igual, ¿no? Estaban hablando como de cosas distintas. Dolores muy viejos, mucha bronca, mucha resistencia, dolores muy viejos de situaciones pasadas en estos 4 años que no habían sido procesados. Una agilidad por método, estábamos haciendo agilidad, intentando hacer agilidad, pero sin ser ágiles, esto que les decía, mucha documentación, mucho de hacer ceremonias, de hacer un framework, intentar hacer un Kanban o un Scrum, pero sin ser ágiles, y empezaba a crujir, no iba. Bueno, y por sobre todo, mucha resistencia a la agilidad. Estaban como muy dolidos con esto de la agilidad. La verdad que yo esto lo resumí como que era un caos, esto, ¿no? Me encontré como un caos, no encontraba una variable que estuviera como fija.
Así que ahí los primeros pasos, ¿no? Lo primero que hice, me dediqué todo un tiempo a escuchar, mucha escucha de lo que estaba sucediendo, a observar, escuchar, observar y preguntar. A lo sumo preguntar y repreguntar. No era momento para desarmar nada de lo que estaba funcionando, o sea, teníamos que seguir produciendo, ¿no? Así que fue eso. Les digo que estuve mes y pico intentando entender de qué se trataba. Era una complejidad muy, muy amplia y sí, y también de generar confianza. Había que preparar el terreno para que podamos hacer un cambio, porque con la resistencia que había era imposible pensar en que así como estábamos, le podíamos agregar un cambio más a la situación, ¿no? A este caos. Así que ¿de qué me di cuenta en todo este primer paso que hice? Que del caos nos daba una oportunidad única de crear algo nuevo, ¿no? Como que todo se había desarmado y de esto era esta oportunidad de, con lo ya construido, crear algo distinto. Necesitábamos achicar las distancias entre los equipos, funcionábamos como equipos distantes, ¿no? Una célula y varios, pero mucha distancia entre estos subequipos. No contaban con espacios vacíos para poder crear nuevas cosas. No había espacios para decir, no había espacio para que surjan nuevas habilidades, así que la idea de generar en agendas algo de espacio vacío para permitirnos pensar en descubrir algo nuevo era necesario. Dar tiempo para el proceso, sabía que la construcción colectiva iba a funcionar, pero había que darle tiempo, teníamos que dar tiempo para desaprender lo que ya se había aprendido y que había resultado y había sido bueno, pero había que dar tiempo porque ya no funcionaba, había que madurar roles, así que un poco de tiempo se necesitaba. Otra premisa fue, hagamos lo mejor que podemos hacer hoy. O sea, el ideal está buenísimo, pero no tenemos tiempo, necesitamos empezar a hacer cambios chiquitos y mantenerlos en el tiempo, ¿no? Ir como comiéndonos el elefante, era todo como demasiado amplio, grande. Y teníamos que dejar de correr un poco. Estábamos siempre con tanto cambio, siempre atrás de una necesidad puntual. Así que el foco y contar con una mirada más a largo plazo era esencial en esta instancia. La conclusión era que había que simplificar esta complejidad, era todo demasiado complejo, así que teníamos como desafío lograr fluidez sin desperdiciar energía, había poca energía porque era muy estresante el momento en que vivíamos y la gastábamos no en forma eficiente. Tomando los valores de la agilidad, no podíamos hacer un framework genial, ¿no? Impecable como se promulgaba, pero sí aplicar estos valores de la agilidad y en movimiento. No podíamos frenarnos a pensar y hacer el ideal. Teníamos que seguir produciendo y en este contexto que les cuento. Así que esa fue como con la conclusión de todo esto. ¿Y cómo nos organizamos? Acá intenté resumir un poquito como la complejidad que manejábamos, ¿no? Las primeras cosas que pensamos fue, nos tenemos que redimensionar, éramos pocos, así que había que redimensionarnos y redistribuirnos, ¿no? De cómo veníamos. Teníamos que poner foco, y la decisión acá fue que sea por producto tecnológico, porque ahí estaban asociados los proveedores, ¿no? A cada producto tecnológico, y podíamos estar en uno o a lo sumo en dos productos tecnológicos, no más, para no perder el foco. Teníamos que incorporar una mirada a mediano y largo plazo, era necesario, ¿sí? Si no, no se podía avanzar ni salir de esta corrida, y que lo íbamos a hacer incremental, íbamos a empezarlo por lo que más nos doliera y de a poco nos íbamos a ir sumando y aprendiendo de eso mismo, ¿no? Siempre decíamos, esto se pensó una primera idea y en mi caso se la mostré al equipo y le dije, esto es una idea y la tenemos que construir entre todos, o sea, tenemos que ir haciéndola andar y estar como muy atentos, ¿no? A lo que va surgiendo. Así que así fue que empezamos y el primer foco fue este circulito que ven acá en el medio, que nosotros lo llamamos equipo integrador, ¿no? Y equipo del producto urgencias integrados. Urgencias tiene hoy unos 6 productos tecnológicos que tienen que funcionar integrados, ¿no? Entonces, si cada uno tenía solo en el producto tecnológico, nos perdíamos esa mirada integral que era súper valiosa, ¿no? Para lograr eficiencia, para llegar mejor al socio, bueno,
todo lo que sabemos. Así que el foco estuvo en este primer equipo, que éramos lo que estábamos. Esos 3 roles que están ahí fueron como definidos por la dirección, ¿no? Pero dentro, la verdad que teníamos la posibilidad de armarnos como mejor nos saliera. Y esta fue la propuesta. Olvidémonos un poquito de los roles y veamos con las personas que estamos qué es lo que podemos construir. Y acá es mucho foco en las necesidades de las personas, ¿no? Es como cómo nos armamos, con qué contamos, más allá del rol, ¿no? Más allá de un rol que me limita en definitiva, porque esto nos pasó mucho, ¿no? Personas que venían de procesos y que la verdad que no era donde encontraban su fluir y donde daban su mayor aporte. Se las veía que fluían de otra manera con otras habilidades. Así que acá fue este primer trabajito de ver qué necesitábamos. De nuevo, este equipo lo que hace es llevar la visión integral al resto de las células que se fueron sumando, ¿no? Cómo nos dimensionamos y cómo no perdemos en este círculo esta visión integral y más a mediano plazo. ¿Cómo nos armamos? Lo llamamos más como de estrategia. Y una vez que tuvimos esto armadito y que nos entendíamos, ya las conversaciones fluían bastante más concretas, ¿no? No había tanta dispersión. Bueno, empezamos como armar estas siguientes células, que acá sí empezamos a formar nuestros anillos de colaboración y como verán, parte de este anillo que es el integral, parte de esas personas forman parte de las células que sí estos tienen foco en productos tecnológicos, ¿no? Acá cada una de estas células no tiene más de 1 o 2, a lo sumo, 2 productos tecnológicos para evolucionar, para eficientizar. Bueno, lo lindo y el desafío de esta célula era que formamos nuestro anillito de colaboración, pero lo que nos pasaba es que no podíamos estar todos en todos. Entonces, el anillo de coordinación empezó a ser un lindo desafío, ¿no? Cuando estamos en el de colaboración, que muchas de esas personas sí eran fijas en el anillo de colaboración, pero otras no. Y es esto de estar atento en cuándo merece que pase a formar parte muy activa de un sprint, ¿no? O de un release, porque mi habilidad es requerida y cuando ya no es necesario y me corro un poquito y puedo estar poniendo el foco en otro producto. Así que esa creo que fue la llave, ¿no? De ver dónde nos ubicábamos. Acá había muchas, y yo dónde voy a tener que estar, y yo en qué momento voy a tener que... Y la verdad era, y lo tenemos que descubrir, tenemos que ver, sos vos el que sabe dónde tenés que estar y cómo. Así que acá fue darles el marco y empezar entre todos a construirlo. Acá abajo intenté poner como una linita de valor, ¿no? Todos los que están en el centro de este anillo están viendo más lo integral y el para qué lo estamos haciendo, que no quiere decir que no estén en el resto de las células viendo también el corto plazo, el día a día y viendo el cómo, ¿no? Pero su dedicación en tiempo es mucho menor. O sea, no podemos perder, no puede estar disociado. Lo que sí descubrimos es que tiene que estar unido. Obviamente con algunos un foco más en el para qué, en el largo plazo, y otros más en el cómo, pero sí mezclados. Lo mismo pasa al revés, el que está en la célula tiene una dedicación mucho más fuerte en lo que es el cómo, ¿no? Y a medida que se alarga, se va hacia el centro, ven el para qué, que es súper importante, si no, no podemos funcionar. Esto lo que nos dio fue achicar las distancias. Acá también a nivel proveedor, no es que todas las personas conforman esta célula, hay algunos proveedores que siguen teniendo su método de trabajo, pero lo que nos pasó con el tiempo es que se empezaron a sumar, sin forzarlo, empezaron a ser parte de estas células. No podían vivir disociadas, no podían, no persistían, pero no lo impusimos, fue por necesidad y eso fue muy bueno porque logró adhesión, ¿no? Aparte piensan que veníamos con una resistencia al método muy importante. Una cosa acá es que no pudimos cambiar los contratos con los proveedores, había servicios que estaban contratados y cerrados, no había tiempo para modificar eso. Entonces, de nuevo, con el criterio de con lo que tenemos, nos tenemos que arreglar y dar pasitos, así fue. No hubo cambios en los contratos de proveedores que nos hubiesen llevado muchísimo tiempo y llevábamos tardísimo. Este fue el modelo. Hoy son 4 células, yo dibujé 3, acá son 4, una por iniciativa del mismo equipo, que vio la necesidad de poner foco en ese producto, porque no estábamos cuidando al socio, porque no estábamos viendo al socio. Recién ahora
empezamos a tener, acá había mucha conciencia en este equipo de eficientización de procesos, mucha, tenemos que ser eficientes para llegar al socio, pero tenemos que ser eficientes porque urgencia en su operatoria lo necesita. Hoy empiezan estas primeras intenciones de ver al socio como bueno, ¿qué necesita nuestro socio? ¿No? Y en forma integral no nos podemos olvidar del socio. Así que ese es el caminito que empezamos a recorrer ahora, y lo que nos está pasando es que creo que unimos los círculos hacia el centro, y ahora la necesidad que tiran los equipos es esto de que se tienen que unir entre ellos, ¿no? En forma como, si nos vamos a este gráfico, entre estos anillos. Empieza como esto, ¿no? Achicarse las distancias en distintos sentidos. La verdad que pensar esto hace un año atrás era imposible. O sea, no veíamos que había una necesidad de integración entre los equipos en forma ¿no? vertical, pero no había vistas. Hoy ellos mismos están pidiendo esto, ¿sí? ¿Cómo nos fue con esto, no? Esto de nuevo no fue de un día para el otro. Empezamos y fuimos agregando, terminamos el año pasado, fin de año, como de sumar. Y no es que se termina, porque hace poquito tuvimos la inclusión de un nuevo producto, entonces lo tuvimos que sumar a esta dinámica, pero resultó, no fue tan doloroso, la verdad que fluyó bastante. ¿Cómo nos fue con esto? Acá se los agrupé como en tres puntos. Si tenemos que hablar de confianza, la honestidad de decir que no sé y que lo tenemos que construir entre todos fue el pilar fundamental. Nada estaba escrito en piedra, o sea, teníamos que armarlo nosotros. Ante dudas del equipo, lo que les decía antes, más que tener respuesta, es tener buenas preguntas. No había respuesta, las teníamos que construir entre todos. Así que esto de generar el espacio para que estén las preguntas, ¿sí? Para que salgan las preguntas. Y que haya respuestas y construidas entre todos. Afrontar conversaciones profundas, pilar fundamental. Si hay dolores ahí tapados, si no nos sentamos y resolvemos lo que nos está causando dolor, no escalamos, no podemos salir de ahí, quedamos en el dolor y no hay posibilidad de seguir expandiéndonos. Así que acá mucho trabajo con las personas de escucha. A veces las personas solo necesitan ser escuchadas y expresarse, y fue revelador. O sea, fue revelador eso de cómo se acomodan las cosas. Si nos vamos a habilidades, sí nos pasó de que en algún momento nos redimensionamos, incorporamos gente, y la verdad que eso no garantiza que aumentemos la capacidad, para nada, a veces agrega complejidad. En el contexto en el que estábamos, creo que nos dio tiempo para que se acomode el resto de los roles. Pero bueno, varias de las incorporaciones que hicimos a los meses las desactivamos porque no pudieron entrar en ritmo, porque no había tiempo para frenar tampoco. Así que a veces esto de evaluar, ¿no? Que no genere complejidad, ¿no? Que no agregue complejidad. Hay que saber qué habilidades necesitamos y buscarlas o desarrollarlas. Un hueco ahí genera que la cosa no fluya. Así que eso es muy importante. Y ahí sí lo que nos sirvió fue esto de conocernos a todos y como equipo, y primero darle prioridad a la gente que estaba, ¿no? A las personas que ya estaban involucradas, ver qué era lo que le interesaba, como unir eso, ¿no? ¿Qué dolores tengo? ¿Qué me interesa? ¿Qué fortaleza tengo y qué no me interesa? O sea, yo esto no... Y está bien, ¿no? Como dar esa posibilidad. Y el resto, bueno, desarrollarlo. Lo que no teníamos cubierto, teníamos que ir a desarrollar. Dar espacio para el fluir individual. Me parece que lo que dan el trabajo con las personas es el pilar fundamental. Si logramos que se una el propósito individual, que entendamos el propósito de para qué estamos acá como equipo, ahí es donde se desarrolla el equipo, donde el crecimiento es exponencial. Lo que nos pasaba era que encasillar en un rol limitaba la potencialidad del fluir personal, ¿no? Como yo soy de procesos, eso no es mío. Y la verdad que fue riquísimo el aporte que tuvimos del resto de las personas que no eran de procesos, por ejemplo, ¿no? Eso, como dar espacios para que salgan estas cosas y detectar esas habilidades, ¿no? Que son re importantes. Y para la toma de decisión, creo que el
punto fundamental fue aclarar el para qué lo hago. Cuando sabíamos para qué lo hacíamos, hacia dónde íbamos, la toma de decisión salió mucho más rápida. Y también dentro del equipo esta capacidad para resolver conflictos que surgían. En este caso y por el contexto surgían conflictos, cosas que nunca se habían pensado nos estaban pasando. Así que que desde el equipo salga esto, de que no era un jefe el que definía si estaba bien o estaba mal, no, era de un trabajo en conjunto, la decisión de cómo salir de esto que nos estaba pasando, también fue un punto muy importante. Bueno, esto como a nivel equipo, ¿no? ¿Cómo nos fue? Y si tuviera que resumirles un poquito cuál es mi cosecha como agente de cambio en este transitar, es el vínculo de confianza es esencial. Para mí no hay construcción de equipo si no hay una base de confianza, y confianza me refiero a todo el entorno, ¿no? Desde nuestros tutores, desde las personas que forman el equipo, la confianza con el PO, que para mí era imprescindible por el impacto que tenía en el equipo, la confianza con mi coach, la confianza con el referente de Kaizen, o sea, confianza en todos los sentidos, 360, como equipo completo, confianza con los stakeholders. El espacio para aprender y desaprender, esencial generarlo, ¿sí? Para estar esta predisposición a aprender y desaprender y al error, ¿no? Que está asociado a esto, tengo que aprender algo nuevo, porque la fórmula que venía manejando no nos estaba resultando tanto para este contexto. Que sea un paso a paso y continuo, que genere una energía sostenida al tiempo, ¿no? Que es un desafío también, no es un bim bang y ya está. No, es un paso a paso, la atención que merece eso de la evolución continua. Espacio para explorar y descubrir, para incorporar nuevas recetas, ¿no? Para charlas, para tirar ideas. Esto, espacio para probar y ver si nos resulta. Esencial. Foco en las personas. Foco es para mí el motivador. Cuando no nos conocemos, cuando no sabemos qué nos pasa, desde el lado personal, en momentos de pandemia, ¿no? Que toda la vida se nos había dado vuelta a todos, fue esencial ese apoyo, ese generar vínculos de contención, mirar sin prejuicios, ¿no? Poder sacar ese sesgo. Otro pilar es confiar en el poder de la construcción colectiva. No va por lo que diga una persona, lo que se genera colectivamente tiene un impacto muy fuerte y no se da vuelta tan rápido. Siempre hay alguien ¿no? Como que va a defender esto que está construido y no dependemos de una sola persona. Y bueno, y esta mirada como facilitadora hacia adentro, ¿no? No podemos generar cambios hacia afuera si no nos cambiamos nosotros mismos. Me parece que es un proceso de evolución. Ahí es donde me hizo mucho sentido con mi filosofía de vida. Venimos a evolucionar, a ser mejores en lo que hagamos. A veces es muy doloroso, pero esto de sobrepasarlo, ¿no? Me parece súper importante la mirada de un coach, el acompañamiento de un coach en este crecimiento como agente de cambio. Yo les diría que hasta mi desafío fue personal, ¿no? Así que hasta en terapia tuve que llevar temas porque el sesgo se hace como que limita mucho, así que hay que trabajar mucho con uno para poder evolucionar.